Y en este lunes 14 de marzo de 2022 es el primer día hábil completo del nuevo gobierno, el primer lunes del nuevo gobierno y parte de una semana entonces que vamos a comentar aquí en el podcast electoral junto a Pepe Out y a Darío Paya, como cada semana. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va en esta semana? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Mi primer día hábil a la intemperie. Primer día hábil cesante, Pepe Out. Por Dios, claro, ¿cómo no? Primer día hábil cesante, está bien. Sin inviolabilidad por tus opiniones. Exactamente. Además, claro, tienes que cuidarte más de las cosas que digas. A nosotros nos viene bien eso, porque el deslenguado aquí viene bien. Así es que está bien. Darío Paya, Sí, me señor. dijiste que querías hacer algunos comentarios sobre algunas de nuestras emisiones de la semana pasada. A ver, ¿de qué se trata eso? Es que a Pepe le escuché una frase que suena parecida a otra que está usando otra gente, pero que suena parecida nomás, porque quiere, a mi juicio, decir algo muy distinto a lo que yo a Pepe le entiendo y tiene una intención muy distinta. A Pepe dijo algo así como, bueno, si fracasa la constituyente, dado el liderazgo que previamente ha tenido Boric en todo lo que el proceso que desembocó la constituyente, en fin, por todas las razones de sentido común, prácticamente como que se quedaría, se le iría acabando el gobierno a Boric. Lo que es un análisis, claro, si gana el rechazo, se acaba el gobierno de Boric, algo así. No sé si es textual. esa es la versión que descrita, desprovista de todos los matices, se parece a la otra especie, que es la que yo quiero. Porque lo que yo entiendo del análisis de Pepe es evidente, o sea, representaría un desafío político muy importante, de cara a sus bases hacia la izquierda, en fin, desde una serie de perspectivas de sentido común, aquello sería una complicación para el gobierno de Boric. Pero muy distinto es lo que yo le escucho a algunas personas que, notando cierto susto, cierta preocupación, dicen una cosa, como te digo, suena parecida, pero es distinta. Dice, es que si no se aprueba lo que salga de la constituyente, se nos acabó el gobierno, compañero. Casi como un llamado a aprobar cualquier cosa. A mí me suena mucho más a una preocupación por una agenda de trinchera que una preocupación genuina por la salud final de la administración del presidente Boric. Me suena a ratos un poquitito a chantaje a la propia izquierda. Esta es la oportunidad, compañeros, ahora o nunca, vamos por todo. En la forma en que algunos lo expresan, un poquitito a chantaje al resto del país, cuando le dicen, no, esto es una colilla de cigarrillos mal apagada, y si esto fracasa, se incendia el país de nuevo. La entrevista a Rubí Encina en el Mercurio el sábado, claro. Claro, él no aborda directamente vuelve a estallar, algo así. El punto, pero hay otros que le ponen ese aditamiento. Y yo creo que lo peor desde muchas perspectivas es que eso sea utilizado, pero sobre todo mal entendido por algunos, como una razón para aprobar cualquier cosa que salga de la constituyente. En primer lugar, por decir lo obvio, porque si la constituyente y los chilenos después del plebiscito, o sea, primero, si la constitución promueve cualquier cosa apartada del sentido común, lo más probable es que gane el rechazo. Pero si los chilenos en un momento de pérdida común del sentido común, aprobásemos cualquier cosa, al gobierno de Boric también le va a ir mal, va a fracasar muy rápido con el resto del país. De manera que es muy mala idea decir hay que aprobar cualquier cosa, porque además creo que es el peor estímulo al propio constituyente para acercarse en lugar de distanciarse del sentido común. Nada más valioso para este gobierno, para los chilenos, que sale un texto de ahí, sea algo más decididamente cercano al sentido común que lo que casi a diario estamos escuchando surge. Nos dicen de las comisiones, no se preocupen, como si todo esto no valiese. En segundo lugar, porque no es cierto, otra cosa que se dice acá,
es que si no se aprueba una nueva constitución, Boric no puede ejecutar su programa, no puede hacer nada. Él necesita la constitución para hacer sus cambios. Eso me suena a Giorgio Jackson. Giorgio Jackson también en una entrevista. Y yo a ese respecto tengo dos comentarios. Primero, que no es cierto, para hacer, o sea, por lo pronto, la reforma tributaria que se está anunciando, o sea, salvo que quieran crear impuestos manifiestamente desproporcionados o injustos, no necesitan cambiar la Constitución. Es el único tope constitucional que hoy día tiene en materia tributaria, no hacer cosas que sean manifiestamente desproporcionadas o injustas. Supongo que no van a proponer así su reforma tributaria. En materia de pensiones, por ejemplo, que tanto se habla, en materia de pensiones no requieres cambiar la Constitución para nada, salvo para el manotazo. Efectivamente, si quieren quitarle la propiedad de sus lucas a las cuentas, a la gente, la propiedad sobre sus cuentas, para el manotazo se requiere una reforma constitucional. De lo contrario, no. O sea, vamos a temas como más ¿cómo decirlo?, de estantería. La capacidad del Estado de desarrollar actividades empresariales, o sea, de tener empresas estatales. Para lo único que se puede hacer con una ley que tiene que ser aprobada por la mayoría de los parlamentarios en ejercicio, nada del otro mundo, salvo que se quiera eliminar la limitación, la única que existe y que requeriría un cambio de la Constitución. La Constitución dice se puede hacer, pero en las mismas condiciones con los particulares, no con ventaja. O sea, si vamos a empezar a crear empresas estatales para producir columpios para canarios, bueno, al menos va a tener que ser respetando la reglamentación. Entonces hay un amplio, y termino diciendo lo siguiente, que aquí puede haber más de una motivación. En parte esta del chantaje, de empujar más desde la trinchera, pero a lo mejor este es el primer germen de la construcción de un discurso que cualquier gobierno necesita, sobre todo, y esto es pura teoría, pero si desde el gobierno, desde esta moneda, se ve a una constituyente alejada del sentido común, con números que hoy día te dicen que la cosa está en el 55-45 a lo mejor, y que es probable que esto fracase, a rato yo digo, no estaremos ante el germen de un discurso parecido a ese que tuvo la Concertación durante tanto tiempo, que en lugar de decir lo que creía, que finalmente habían valorado el sistema institucional y económico que tenía Chile por lo exitoso que era para los chilenos y porque estaba sacando a chilenos por millones de la pobreza, en fin. Pero nunca lo dijo, nunca dejó de criticarlo y de decir, mira, nosotros lo queremos cambiar en realidad, pero no podemos porque la derecha no nos dejó. Y a lo mejor aquí está el primer germen de un discurso de disculpa de la administración Boric. Es decir, nosotros íbamos a hacer todo lo que no creen que sea razonable hacer. Y como no se aprobó la Constitución, entonces pero decir que fue culpable. Entonces, creo, y con esto termino, que detrás de esa frase, dicha en distintos tonos y con distintos énfasis, suenan todas parecidas, pero yo creo que hay agendas muy distintas y yo creo que hay que estar muy atentos para no caer en chantaje en ningún plano que nos lleven a creer que es buena idea aprobar textos que no están alineados con el sentido común y muy dañinos para el país. Pepe Out, ¿cómo lo ves? Invocaste, te digo, la reflexión. Evidentemente lo mío es analítico. Evidente que un buen texto constitucional que concite un apoyo significativamente mayor que lo que sacó Boric en la segunda vuelta, le da un segundo aire al gobierno. Ahora, al revés, una constitución no aprobable, sino por los duros, o por menos incluso que los duros, obviamente desaceleran y hacen perder apoyo al gobierno que cifró muchas esperanzas y se planteó como impulsor de ese proceso. Si mi análisis tuviera intenciones, aunque yo hago primero el análisis, lo explicito, y luego las intenciones están ahí, las consecuencias del análisis son las que son. Obviamente coinciden mucho más con lo que decía Boric en su, no sé si en su discurso o en su entrevista, donde decía, recogiendo el discurso de
los intelectuales encabezados por Adriana Valdés, el cura eh, Berríos, en fin, ya hablaremos de él. Ya hablaremos del cura Berríos, sí. Decía, hagamos del plebiscito un momento de unidad, no de división. Es decir, trabajemos por un texto que interprete a la mayor parte de los chilenos, y incluso Boris dijo, y eso nos lo digo a nosotros mismos, es decir, el mensaje fue nítido. ¿Ah? Quiero que haya un texto constitucional que sea aprobable por una amplia mayoría de chilenos, ojalá más de los que votaron por mí. Ahora, por supuesto, una vez en campaña, eso puede ser transformado en un eslogan muy peligroso, entre paréntesis, porque cuando tú haces depender los gobiernos de una votación, puedes correr riesgos que, mira, piensa en Colombia, piensa en Inglaterra, sobre todo Brexit, claro. en un contexto de voto obligatorio, donde van a votar gente que no votaba, y lo que tú puedes ver desde enero a esta fecha, yo estaba revisando los números, eh, el, el rechazo se mantiene básicamente. En enero era 33 y ahora es 35, pero el apruebo era 56 y ahora es 42. Y los no saben o los indecisos eran 11 y ahora son el doble, 23. Es decir, ¿qué es lo que ha ido creciendo? ¿Qué es lo que pasa, a mi juicio? Que la gran mayoría quisiera aprobar, pero obviamente no va a aprobar cualquier texto y está a la espera de cómo se resuelven las distintas disyuntivas que son importantes para cada uno, para ver si continúan aprobando, porque su disposición inicial es a aprobar, o derechamente terminan rechazando. Y identificar rechazo con aprobación al gobierno o con rechazo al gobierno puede servirle a unos o a otros. Va a haber, por supuesto, gente que haga eso, pero eso es un ejercicio extremadamente riesgoso, particularmente si la convención, el resultado de la convención se aleja demasiado del sentido común. ¿Ah? Porque incluso la aprobación puede significar un problema para el gobierno, obligado a aplicar cosas inaplicables o a embarcarse en proyectos de ley que tienen apoyo y respaldo minoritario, porque perfectamente puede haber aspectos de una constitución aprobada por la mayoría que sean minoritarios, porque la gente lo que hace es el balance global. Yo quisiera comentar, fíjate, la primera encuesta, el punto de partida, porque Sí. hay algo que se repite hasta el cansancio y que yo considero que está completamente equivocado, que es La que este encuesta gobierno, La encuesta Cadem, dices tú, sí, claro, el respecto de que, 57% exacto, de... Sí. mira, primero, cuando uno observa los periodistas y las transmisiones televisivas, etcétera, parece que fueran hechas todas por periodistas recién egresados, porque no tienen ninguna memoria de lo que fue la llegada de Lagos, primer socialista en llegar a la moneda, con un fervor y una movilización increíble. La primera llegada del primer candidato de derecha que gana, con un fervor callejero, y un entusiasmo popular increíble. La Fue la llegada de primera la primera mujer, mujer, Chile, y claro. el fervor, miles de mujeres con la banda, en fin, y todos se emocionan hasta las lágrimas por algo que yo he visto con mayor intensidad en periodos previos. Primero. Segundo, por esta historia de que este gobierno va a ser presa de las altísimas expectativas. Y yo digo, había muchísimas más expectativas con el primer gobierno de Piñera, con el primer gobierno de Lago, con el primer gobierno de Bachelet, en las que hay ahora. Una razón muy sencilla, porque solo el 25,8% de las personas votó por este programa y por este candidato. En primera vuelta, 25,8%. Y por lo tanto, lo que ha hecho desde la primera vuelta hasta ahora, diría yo, es superar las expectativas de muchos, que no tenían muchas expectativas, en que se comportara como un estadista, en que pudiera hacer un lenguaje más inclusivo y no solamente para su barra brava, en fin. De hecho, 36% de la gente que se identifica como derecha lo valora positivamente, es decir, es parte de ese 57% que lo valora positivamente. Y por lo tanto,
la posibilidad que tiene Boric de superar las expectativas, piensa tú que solo el 47% dice que cree que a este gobierno le va a ir bien o muy bien. 47%. 10 puntos menos que el 57% que lo valora positivamente. En consecuencia, le agrego otro dato que es muy relevante. Cuando se valoran los atributos personales y también políticos, por supuesto, carisma, disposición al diálogo, compromiso con medio ambiente, con salud, con educación y con pensiones, alto. Pero en las tres prioridades de la gente está bajo 50 y bajo 40 en algunas. Inmigración, control del flujo migratorio, la crisis migratoria, seguridad ciudadana y narcotráfico, y Araucanía. Entonces, claro, él tiene la posibilidad, si es que resuelve bien o marca diferencia al menos respecto del fracaso de Piñera en esos tres ámbitos, él puede superar las expectativas rápidamente y empezar muy bien su primer semestre. Pero el otro día en un debate televisivo una niña me decía, no, pero el problema es que aquí la expectativa es de cambio del modelo. Entonces yo digo, mira, pueden quedarse todos los frente amplistas preocupados del cambio de modelo, la gente lo va a juzgar si el país crece o reduce el empleo o lo aumenta, si la delincuencia sube o se contiene, si ve la paz en el horizonte en la Araucanía y si la crisis migratoria se resuelve o por lo menos se canaliza. Y el resto es cuento. El resto es alimento para, por supuesto, las bases ideológicas del Frente Amplio. Para la barra brava. Para Pepe, la barra brava, pero que no puede olvidar que el presidente al que apoyan asume con un apoyo, bueno, lo acaba de decir allá, pero yo lo quiero poner en otro contexto, bastante normal. Absolutamente. Claro, tiene 54% de apoyo según la cadena, 57% de visión positiva. Claro, tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Para un presidente que recién asume el luna de miel, te diría como el piso, digamos. Claro. Oye, Darío, y a propósito del tema barra brava y de la luna de miel corta, digamos, Felipe Berríos, digamos, ¿qué pasó con Felipe Berríos? Digamos, ¿qué es eso? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo interpretas, digamos, que un personaje como Felipe Berríos? Oye, la última novela de Isabel Allende está inspirada en Felipe Berríos. O sea, Felipe Berríos hoy día es como un santón para mucha gente y sin embargo se convierte como en el primer caído del nuevo gobierno. Mira, mi reacción, y pido perdón a priori porque va a sonar a caricatura, pero yo creo que se entiende lo que quiero decir, digamos. Tiene que ver con el desafío de la constituyente también. Tú no puedes escribir una constitución ni gobernar con un agregado de ONG, con un agregado de puntos de vista aislados de un programa, aislado de una visión de conjunto de la sociedad, aislado de la necesidad de coordinar, objetivos y valores distintos, que por valiosos que sean no son absolutos porque no se pueden imponer a costa de cualquier otro. Y la expresión material de mucho de eso que tiene que con toda licitud, yo creo, practico, predico y en fin, todo lo que puedo decir a favor de la sociedad civil, por concretas, estrechas y precisas que sean su agenda, digamos, pero es muy distinto el rol de una organización de sociedad civil, de una ONG comportándose así, justamente porque sus bases le exigen claridad. Que los políticos me empiecen a promediar las cosas, ok, pero yo si apoyo una organización quiero saber bien qué persigue, etcétera, etcétera. O sea, todo eso que es muy valioso en una ONG no resulta cuando con un simple agregado de ONG tú pretendes, o sea, no se puede gobernar y no se puede escribir una constitución, en fin. ¿Por qué recurro a esa imagen? Porque
lo que ha quedado muy transparentemente a la vista en esta situación es que el problema no es con el cura Berríos, no es con nada que él haya hecho, es por asociación en un tema efectivamente muy sensible, pero que yo creo que probablemente se podría extender a cualquier cura. Claro. Porque ¿qué se puede decir del cura Berrío en esta materia que no se puede decir casi de cualquier miembro de cualquier congregación, digamos? Entonces, entonces yo te diría que ese es el ángulo que más me salta a la vista de varios otros que está involucrado acá, porque puede ser una advertencia de un tipo de problemas que se le pueden Claro. reproducir a este gobierno en muchos temas distintos. Claro. Que esa misma actitud un poco dispuesta a la transacción y a la coordinación de objetivos que uno advierte rato en el origen de muchas propuestas en el plano constituyente, se manifiesta también en el gobierno. Claro, por esta suma de identidades, digamos, que ayudan probablemente a sumar, pero después cuando cada identidad se quiere expresar, no sé cómo lo ves tú, Pepe, el tema de Felipe Berrío. Esto tiene que ver con la cultura de la cancelación dominante. Yo vi lo mismo cuando en esa noche de nominación de la nueva mesa de la convención proponían candidatos y una movilización funesta a través del Twitter los hacía caer, uno y otro. Entre otros estuvo Benito Baranda. Por la misma Claro. razón también cayó. Ahora, eso muestra la extrema y exagerada sensibilidad de esta generación en la influencia, respecto a la influencia de las redes sociales y la opinión de minorías activas. Porque digamos las cosas como son, de eso se trata. Si tú haces una encuesta, te aseguro que el cura Berríos o la decisión de nombrarlo en ese cargo o bajo esa que le agregaba legitimidad. El cura Berríos tiene una altamente positiva imagen. Entre paréntesis, en este tema que se le imputa, fue el primer cura jesuita que yo escuché saliendo a decir somos todos culpables y tenemos que hacer una reflexión y hay que limpiar a la compañía, etc. Y sin embargo, la movilización de aquellos activos movilizados, algunos de ellos víctimas del abuso eclesiástico, se movilizan y logran hacer cambiar una decisión que me imagino había sido evaluada como un agregado de legitimidad, pero con esa minoría que se moviliza, ¡pum!, termina cayendo. Y ese es un precedente, no sé si grave, pero un precedente para próximas nominaciones, para próximas decisiones. Porque siempre vas a tener, por supuesto, tomar decisiones es satisfacer a unos y frustrar a otros. Y lo que me llama la atención es que de pronto parece que les va a costar tomar decisiones si tienen esa sensibilidad. Decisiones de ampliación. El día que tengan que nombrar a alguien del mundo empresarial, el día que tengan que nombrar a alguien, en fin, me refiero a todo. El día que tengas que ampliar, que tengas que incorporar a alguien y resulta que sale alguien que no, porque ese tipo alguna vez le dijeron de alguna cosa que va contra las corrientes dominantes, en fin. Esta es una cuestión, con este criterio, obviamente, Gabriel Boric no habría sido candidato porque había una denuncia de alguien que decía que lo había acosado. Llevado al extremo, este mismo análisis de dependencia de minorías activas a través de las redes sociales, a mí me parece grave, fíjate, porque es muy limitante para un gobierno esa dependencia. Claro. No, y además que como le genera un daño al propio involucrado, o sea, Felipe Berrío salió trasquilado aquí, ¿quién se va a atrever a aceptar un cargo para que después vengan y te trasquilen? Oye, un último tema, sí. Muy breve, antes que se nos acabe el tiempo. Darío, ¿cómo viste el tema este lío que hay en la derecha
por el fallido intento de Osandón de llegar a la presidencia del Senado? Fíjate que creo que ese es bueno, hay que ver de qué porte es la cola que genera esto, pero estas negociaciones siempre dejan heridos, digamos, ¿eh? Yo más bien lo he leído o mirado esto desde otra perspectiva, y es la necesidad, y desde esa perspectiva encuentro bastante valioso lo que se logró de darle gobernabilidad al Senado, en este caso, con un acuerdo político amplio, varios años, que incluye las comisiones, que es el reflejo de una realidad, ¿eh? Que tú tienes un Senado relativamente empatado, eh, eh, con varios elementos de despersonalización. O sea, no está claro. Por ejemplo, ¿quién sería el representante de la derecha que ocuparía la presidencia del Senado el próximo año? No es una persona, no está construido en torno a un sujeto, a una persona, a un individuo. Eh, es un sector. ¿Mm? Ahora, algunos me dirán que el próximo año no va a haber Senado, pero bueno, no tengo idea, eso es otra discusión. Pero de manera que yo, fíjate que no encuentro que sea más grave. Encuentro casi un regalo, te diría, al gobierno, que desde algún sector de la derecha, pero también, digámoslo, porque el tipo de peleas que es irresistible para, para el periodismo político, ¿ah? Porque es de esas canciones mil veces escuchadas. Tú has reparado que uno nunca para, voy a hacer un comentario de viejo, una realidad que no existe, pero uno recorriendo el dial, ¿ah? Nunca para en una canción porque dice, oye, nunca he escuchado esta canción, ¿qué será? Al revés, la naturaleza humana dice, nos gustan las canciones o escuchamos las canciones, y la canción de las peleas de la derecha es más vieja que el hilo negro, digamos, ¿eh? Creo que te diría que Y esta tiene sabor, porque tiene tenemos sabor por algunos Sandón personajes hablando todo el involucrados, y día, fue Desborde. como el marrosquino de la torta para un fin de semana redondito para el gobierno que nace, tener a su Por supuesto. oposición peleando por el diario. Pepe, ¿cómo la viste tú? Visto desde el frente, me parece francamente sorprendente que sea precisamente Osandón el que clame a la falta de unidad y a la falta de solidaridad, de comportamiento unitario de la derecha. Una persona que se ha diferenciado tantas veces, en tantas ocasiones importantes, ¿ah? Por un lado eso. Y segundo, eh, yo creo que RN, no sé por qué, convirtió esto en una cuestión personal, cuando de lo que se trataba es de reemplazar la moneda al aire por una distribución relativamente equitativa de las presidencias. Y nadie dijo que la primera presidencia era la más importante de todas, puede ser la segunda, puede ser la tercera. En la primera es cuando tú tienes al gobierno de protagonista, la segunda y tercera tienes más bien al Parlamento de protagonista, y luego la presidencia de la Comisión de Hacienda, porque nadie mira esto. La presidencia para el PS vino con la presidencia para Chile Vamos de la Comisión de Hacienda, donde se va a jugar la principal de las partidas del primer semestre, es decir, del comienzo del gobierno. Y yo creo que el hecho de que RN haya nombrado a Sandón también ayudó. Yo creo que son dos las razones por las que UDI y Evópolis se inclinaron por, lo puedo decir yo, no lo puede decir Darío, son dos las razones. La primera es que consideraron que era mejor poner un socialista, es decir, alguien del gobierno, para defender el Senado frente a los embates de la convención, por un lado. Esto es explícito. Y lo segundo es la desconfianza con fundamento en la figura de Osandón, que por lo demás había tenido 2 reuniones con Jackson, y todos sospechaban que había comprometido respaldos inmediatos por anticipado a cambio del apoyo de los senadores de Apruebo Dignidad a su candidatura. Entonces, me resulta bien, no inexplicable, pero injustificable escuchar a Osandón clamando a la traición de sus compañeros de coalición.
Este es uno de esos casos en que el pasto del vecino no se ve más verde que el de uno, pero está bien. Excelente análisis. Oye, entretenido el programa hoy día porque pasamos por varios temas. Llegamos ya al tiempo que tenemos previsto para este programa, pero de nuevo muchas gracias. Muy interesante. Lo vamos a pasar bien, ¿no? En este ciclo que comienza porque va a haber mucho de qué hablar. Así es que Pepe Auti y Darío Paya, muchas gracias de nuevo. Que estén bien, buena semana. Chao, chao. Gracias, buena semana. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero. Hola, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte aquí en nuestro canal de YouTube. Estarás al día con programas y contenido que no encontrarás en otra parte.